Televisora Universitaria Barinas presenta. Muy buenas noches, queridos televidentes. Gracias por estar con nosotros nuevamente y preferir a la televisora universitaria Barinas en su programa Tu Universidad Informativa. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Francis. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, mis queridos televidentes? Un feliz año para toda esa audiencia que nos acompaña noche a noche. Por el día de hoy tenemos a la doctora Maciel Salas. Ella es especialista en informática y específicamente en programación. Y nos está acompañando también el estudiante del PNF en informática. Ellos están muy interesados en el tema de programación y lo que es la algorítmica también. Vamos a ver qué nos tienen, cuál es el tema de esta noche, algo así como de datos, algo como de análisis de problemas. Vamos a ver qué nos dice la doctora. ¿Qué nos dice, Muy buenas noches, doctora Maciel y Giovanni. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación que le hicimos hoy. Vamos a hablar un poco, doctora, sobre lo que es datos e información. Bueno, primeramente buenas noches. Quiero agradecerles de verdad por la oportunidad de invitarme a estar con ustedes en su programa. He tenido la buena experiencia de ver que es bastante visto en lo que es la Universidad José Felipe, la territorial de Barinas, y de verdad agradecerles por permitirme compartir un poco de mis conocimientos con ustedes. Sí, miren, los datos y la información en la programación están relacionados más de una mano, ¿verdad? Pero no son lo mismo. El dato es una expresión minúscula, o sea, muy pequeña de una información, mientras que la información en sí es un contexto completo, ¿verdad? Que da una descripción de una situación específica, una descripción específica sobre algo específico determinado en el momento. Para visualizarlo de una mejor manera, o sea, entender claramente la diferencia entre ellos dos y lo relacionados que están, podríamos hablar de la dirección de una persona. ¿Cómo sería eso en este caso? Cuando tú hablas de la dirección de una persona te puede dar un dato, te puede dar una información completa sobre su dirección. Cuando te habla de un dato, dice, no, mira, yo vivo en la urbanización Prados del Este, ¿verdad? Estaría dando un dato de su dirección, más no una información como tal, detallada de dónde vive. Ahora, cuando te da una información específica de dónde vive, no, mira, yo vivo en la urbanización Prados del Este, en la calle 6, en la casa 14. Tú tendrías una información completa, descripción detallada de la dirección de esa persona. Mientras que el dato es solamente una parte minúscula, podría decirte que es la casa 14 o que es la calle 6, ¿verdad? Pero sin saber qué está ubicado, o sea, específicamente puede ser. Sí. Que sería difícil de localizar a esa persona. Claro, porque no tendrías una información como tal, tienes la expresión muy pequeña sobre esa información. ¿Qué sería un dato? Sería algo específico. Sí, o sea, que te da un conocimiento claro sobre algo. Y el dato sería, por ejemplo, una pequeña parte de esa información. Por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, la casa 14, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pregunta Francis, yo vengo caminando hacia el estudio y en la esquina me pregunta, Helen, ¿y dónde es que vives tú? Yo le digo, aquí, en la casa 10. Claro, no le estoy dando toda la información. Imagínate un cartero buscando tu casa solamente con el número 10. No, claro, sorprendente. Imagínate. Bueno, sí, mira, los datos no solamente se puede hablar de datos simplemente como información. A nivel de programación se manejan tipos de datos. Están los reales, los numéricos, los alfanuméricos, que son conocidos como char, y los strings, que son conocidos como cadenas, ¿verdad? Que son los que conforman una palabra como tal, un apellido, un número de cédula, ¿verdad? Y son muy utilizados en todo lo largo de lo que tú puedas hablar de un proceso de programación. Eso es lo que estaba hablando ahorita, alfanumérico, y eso sería como una variable, algo así. No, no son variables, son datos. Los alfanuméricos se tratan de los diferentes caracteres que existen desde la letra A hasta la Z y desde el número 0 hasta el 9. ¿Verdad? Eso es un tipo de datos. Eso es un tipo de datos, correcto. Se incluyen, en ese tipo de datos se incluyen, ¿verdad? Podríamos incluir lo que estamos hablando, casa número 14, ¿verdad? Que sería incluido en una programación. Recuerda que esto se trabaja bajo un lenguaje específico, ¿verdad? Según el que decida el programador en ese momento. O sea, el 10 sería un dato alfanumérico porque contiene números, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué otros tipos de datos? Si tú hablas del 10 en sí,
puede ser un dato real, ¿verdad? Alfanumérico es lo que me incluye letras y números. Por ejemplo, tendría que decir casa. Número 14. O número Casa 14. número 10. Correcto, estamos incluyendo tanto letras como números en una misma frase. Doctora, y con respecto a eso, lo del contador y el acumulador que te mencioné hace ratito, ¿qué sería Normalmente entre lo que es la programación, cuando se trabajan con datos, ¿verdad? Cuando tú trabajas un problema y estás trabajando con datos, existen ciertas operaciones, operadores, se conocen de diferentes formas y se emplean, están los lógicos, los relacionales, hay numéricos, hay booleanes, tenemos las expresiones que son las que nos permiten relacionar una operación con otra para obtener el resultado de un dato. Por ejemplo, para hacértelo más sencillo, una suma. Cuando tú dices 3 más 3 igual a 6, tú estás tomando dos datos, que en este caso es el 3 y el 3, y lo estás relacionando con un signo más, que en este caso sería un signo aritmético, ¿verdad? Y que esos signos no van a variar nada, disculpa, y en este caso no van a variar nada en cuanto, si yo estoy programando por decirte bajo Windows o bajo Linux, que ahorita es muy usado por ser un software libre. Mira, la programación en sí, o la manera de programar del programador informático, no varía sino en el lenguaje que usa, ¿verdad? Que hay infinidades de lenguajes desde el momento que nace la computación, o sea, y tema en el que no deberíamos caer, pero no varía porque normalmente en cualquiera de esas plataformas ¿cómo que se llama? O el programa que compila, ¿verdad? El proceso que se haya hecho específicamente, o la operación que se haya hecho con ciertas entradas, ciertas salidas, ¿verdad? Y se haya establecido para que me dé la solución a un problema detallado, no varía sino en el lenguaje utilizado, porque lo que cambian son las librerías. Puedes tener el mismo compilador para Windows como lo puedes tener para Kernel, como lo puedes tener para Mac, ¿verdad? En realidad, este programa lo que te permite es depurar ese programa que tú estás estableciendo, esa programación, ¿verdad? Y poder detectar los márgenes de errores a manera de que tú pones tu programa a la manera más eficiente, más eficaz para solucionar ese problema previsto. Y es ahí donde entra también mucho lo que tiene que ver con metodología del análisis del problema. Pero antes que nos vayamos para ese tema, a mí me quedaron unas duditas acerca de eso. Cuando usted hablaba de operaciones, dijo operaciones y dijo también operadores, ¿no? Si no me equivoco. Son diferentes. Usted habló cuando dijo de la suma, ¿verdad? Dijo que los datos eran 3 y 3 y dijo que el símbolo aritmético que conocemos como suma, que es la X, era ¿qué? No, la X no, el signo más, la crucecita. La cruz, perdón. Ok, la crucecita. el X sería el símbolo de operadores. multiplicación. Operadores y operaciones. Operaciones, para que lo veas más sencillo, operaciones es aquel proceso que se ejecuta entre datos y operadores que relacionan una expresión. Correcto. Eso es una operación. Mientras que los operadores en sí pueden ser los aritméticos, los que conocemos, como suma, resta, multiplicación, división, signo igual, ¿verdad? Tenemos los relacionales, ¿verdad? Que son el mayor, mayor igual, menor, menor igual, ¿verdad? De la misma manera existen los lógicos, ¿verdad? Como para decir no, que son conjunción, disyunción, y tenemos disyunción, por ejemplo, o, y, correcto, okay. no es válida, tal vez. igual, ajá, de la misma manera, pues también tenemos los de verdadero y falso. ¿Qué serían sí y no? Sí, no, correcto. Esos son. Ahora, cuando tú hablas de una expresión, son las diferentes operaciones que tú ejerces, ¿verdad? Dentro de un programa, un proceso de programación que te permiten tener un resultado, que es otro dato adicional dentro de ese mismo proceso.
y puedes relacionar una operación con otra. Eso que no permite una expresión. Y ahora sí cayendo en el tema que usted mencionaba sobre la metodología para el análisis y planteamiento del problema, vamos a darle Vamos a escuchar a nuestro invitado. Yo diría que nuestro invitado especial, porque los estudiantes definitivamente de este programa son consentidos. Señor Giovanni, a mí me gustaría escuchar de usted qué importancia cree usted para usted, porque la doctora me imagino que, bueno, ella tiene tanta trascendencia en ese tema que, bueno, si le preguntamos nos quedamos toda la noche aquí. ¿Qué importancia tiene esa metodología, por ejemplo, para ustedes como estudiantes, pues, a la hora de resolver un problema? Bueno, de todo, le voy a dar de parte de la comunidad estudiantil, de todos nosotros, la invitación que ustedes nos han dado a nosotros y la colaboración y el apoyo a toda la comunidad estudiantil que nos han servido, ¿verdad? Y con respecto a la pregunta que tú me estás hablando, ¿verdad? Es un paso, son un conjunto, ¿verdad?, de pasos que nosotros vamos a seguir en la parte de programación. La identificación, ¿verdad? Primero tenemos que tener en cuenta la identificación del problema, la identificación de los datos que vamos a nosotros a trabajar, o la identificación vamos a analizar, y la definición de la salida. Debemos estar claros en eso, para que luego nos sea de esos pasos que nosotros vamos siguiendo, ¿verdad?, en la parte de programación, de arroje un resultado, un resultado eficiente o que sea concreto, ¿verdad? Tenemos que seguir esos pasos correctamente, porque si no, entonces se nos debe presentar, nos puede presentar una falla. O sea, todos son unos pasos que hay que seguir. Es como, por lo menos, un ejemplo, cuando voy yo a la cocina a cocinarse algo, voy a hacer una carne, sí, tengo que seguir mis pasos como voy a hacer la carne. Es como lo que nosotros hacemos. Podríamos poner un caso que es más común para una mujer, que es como, por decir algo, la remodelación de la cocina, ¿verdad? Doctora, pero disculpe, lo de la remodelación, estamos hablando de la parte más lógica, ¿verdad? Debemos hacer algo, llevar unos pasos más cortos, ¿verdad? La remodelación de una cocina es sumamente largo, ¿verdad? Porque debemos de comprar muchos materiales, seguir, sí, muchos pasos a seguir. Yo lo veo y lo nombro del que nombré anterior, el que nosotros vimos día a día, la vida cotidiana de nosotros. Lo voy a rectificar de nuevo. Cuando nosotros nos levantamos de nuestra cama, vamos al baño, colocamos la crema en el cepillo, nos cepillamos los dientes, nos duchamos, ¿verdad? Nos secamos, nos vestimos, ¿verdad? Desayunamos, hacemos el desayuno, después de desayunar tenemos que ir, calentamos el carro o buscamos un medio de transporte para llegar a nuestros lugares. Todos esos pasos para nosotros, día a día que nosotros hacemos. Eso sería en la mañana para llegar al trabajo. Exacto, sí, es algo que es algo lógico, ¿ves? Entonces lo que nosotros hacemos día a día, y que en la parte de programación nosotros tenemos que estar claros cuáles son los datos que nosotros vamos a trabajar, ¿entiendes? Que vamos a analizar todos esos datos para que nos arroje un resultado preciso, ¿ves? En toda la parte de programación. Seguir todos esos pasos, tener claro de los datos que nosotros estamos estudiando o analizando para que nos arroje un producto preciso, un resultado preciso. Bueno, sí, no tengo más nada que decir. Lo que sí es que en la programación, como estaba diciendo Giovanni, uno tiene que ser muy detallado y muy preciso para que en el momento del proceso la salida tenga un margen de error muy mínimo y pueda ser eficiente y eficaz para la persona en su solución de su problema. Giovanni, disculpa, ¿qué semestre está estudiando? Estoy en el quinto semestre. Ay, está bien. Sí, el quinto semestre de informática. No, te pregunto eso porque hay la mayoría de los estudiantes, o sea, nos sintonizan a nosotros, les gusta mucho este programa porque nosotros hacemos Deberíamos darle un saludo a tu compañero. Bueno, le mando un saludo a todos mis compañeros y que estudien esta carrera que es demasiado bonita y que tenemos el apoyo de todas estas personas que día a día siempre nos están apoyando a la comunidad estudiantil, más de todo a la parte de informática. Lo de José Félix Riva, ¿verdad? José Félix Gracias Riva. a la revolución. Revolución en marcha. Ya va, disculpa. Quinto semestre equivale que como al tercer proyecto.
Sí, tercer trimestre, ya tercer año de Ah, bueno, carrera. porque allá es por años mi trayecto Sí. y cosas así. Sí. Ahora con esta revolución universitaria, pues ya está nuestro comandante presidente. Ay, sí, que se mejore, Sí, yo señor. mediante. Sí, sí, sí. Nosotros acá siempre hacemos cadenas de oración. Sí, Siempre. señor. Esperamos que nuestro comandante se mejore para que esté luchando día a día por toda esta revolución. Sí, que así sea. Amén. Amén. Bueno, ya hemos llegado casi al final de nuestro programa. Vamos a leer unos ustedes. Sí, Para cómo no. culminar. @ Enrique. Saludo a la doctora Maciel y el estudiante Giovanni. Gracias. Ajá. Yo quisiera saber para contratarlos cómo hacer para asesoría en informática. Bueno, Bueno, imagino ¿verdad? que es la doctora. A la doctora y saludos a Giovanni. Si hay la posibilidad de que al final del programa llames, yo con todo gusto te puedo facilitar mi número personal para que en cualquier momento pues me localices y pues, nos pongamos en contacto. De verdad que gracias. Porque usted no da trabajo. Porque No, si no puede dar él está número diciendo para una toda la- asesoría, él está diciendo una asesoría. Sí, una asesoría. Me imagino que es el nivel de programación. Que tú sabes que los muchachos siempre pues, buscan para el nivel de tesis y todo aquello, quien los guíe en su programación del trayecto de su programa de Exactamente, no tesis. más que la doctora Maciel. Sí, sí, sí. Bueno, Francis, Bueno, nos despedimos. vamos a despedirnos. Nos vemos mañana a la misma hora y el mismo canal, como siempre, en Barrio. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias.